es decir, los puntos de corte de la gráfica de una función cuadrática con el eje de las x, la vamos a encontrar siempre con la fórmula de Bhaskara o fórmula resolvente. Misma fórmula que hemos venido trabajando en el caso de las ecuaciones de segundo grado del tipo completas. En este caso tenemos una función del tipo completa, ax al cuadrado más bx más c, en donde vamos a utilizar la misma fórmula para encontrar precisamente los ceros de la función o los puntos de corte de la gráfica con el eje de las x, ¿sí? Como verán, en este caso, A, B y C son números reales cualquiera, es decir, pueden ser números decimales, pueden ser fracciones, pueden ser valores positivos o negativos, etc., ¿sí? Dependiendo del valor que asuma A, B y C, serán esos mismos valores que iremos reemplazando en B, en A y en C de la fórmula para encontrar estas raíces o estos ceros de la función. Pero, si bien estudiaremos y analizaremos con sumo detalle en los próximos videos, en este caso lo que nos interesa es hablar precisamente del caso de la relación que existe entre las raíces de una función y lo que denominamos el discriminante. Vamos a observar de que adentro de la raíz, la expresión, b cuadrado menos 4 por a por c, es lo que denominamos el discriminante y lo denotamos con la letra delta del alfabeto griego. Este discriminante me va a dar un valor que me va a permitir analizar cuántas raíces, es decir, cuántos puntos de corte va a tener la gráfica de la función de segundo grado. Estos pueden ser dos puntos de corte, puede ser un único punto de corte, o puede suceder también de que no corte en ningún punto al eje de las x la gráfica de la función. En este primer ejemplo tenemos la función y igual a menos x al cuadrado menos x más 2. Para analizar con el discriminante las raíces, las posibles raíces que podrá tener la gráfica de esta función en el plano cartesiano, lo primero que tenemos que hacer es precisamente identificar cuál es el valor de A, cuál es el valor de B y cuál es el valor de C. Observamos de que delante de la x al cuadrado, en donde iría precisamente el valor de A, existe un negativo. Significa de que el coeficiente A es menos 1, por lo tanto el valor de A será negativo 1. Luego B es también igual a menos 1 y por último el término independiente C es precisamente 2 positivo. Una vez que hemos determinado los respectivos valores para A, para B y para C en función de la ecuación de la función dada, podemos pasar ahora a utilizar el discriminante, la fórmula del discriminante, para determinar o para poder encontrar cuántas soluciones, cuántas raíces presentaría esta función. Por lo tanto, vamos a decir entonces que delta es igual a b elevado al cuadrado, me dice la fórmula, menos 4, que multiplica el valor de A y que multiplica al valor de C. Entonces, en estos lugares que acabamos de dejar, vamos a empezar a sustituir los respectivos valores para A, para B y para C. Me dice b elevado al cuadrado. B es igual a negativo 1. Menos 4 que multiplica al valor de A, que también es precisamente un negativo 1. Y que multiplica al valor de C, que es positivo 2. Lo primero que vamos a realizar es resolvemos la potencia y luego resolvemos el producto. Recordemos de que estos tres factores se están multiplicando y al último la suma o la resta en función de lo que nos quede. Diríamos entonces de que delta es igual a menos 1 elevado al cuadrado es igual a 1 positivo. Ahora resolvemos el producto. Menos por menos, positivo, positivo por positivo, positivo. 4 por 1 es 4 y 4 por 2 es 8. Por lo tanto, delta es igual a positivo 9. No nos interesa en este caso la magnitud, es decir, el número. Lo que nos interesa es precisamente el sentido, es decir,
el signo de la expresión. Como me dice de que en este caso es positivo, si delta es un valor mayor que 0, es decir, un número positivo, la gráfica de la función seguramente va a cortar en dos puntos distintos del eje de las X. Como podemos observar, realizando la gráfica aproximada de la función dada, vamos a observar de que efectivamente existen dos puntos de corte con el eje de las X, x1 y x2, los que llamamos raíces de la función, y son distintos. En este segundo ejemplo tenemos la función y igual a x al cuadrado más 4x más 4, en donde observamos de que el valor de a es precisamente positivo 1, el valor de b es positivo 4 y el valor de c también es positivo 4. Con estos valores vamos ahora a utilizar el discriminante para observar cuántas o cómo serían las características de las raíces de la función dada. Decimos entonces que el discriminante sería igual al valor de b elevado al cuadrado menos 4 que multiplica a y que multiplica también al valor de c. Vemos que el valor de b es precisamente 4, menos 4 que multiplica al valor de a, que es un 1 positivo, y el valor de c, que es precisamente un 4 positivo. Nuevamente, primero resolvemos la potencia y el producto. Al final, la suma o la resta, según nos quede indicada. Decimos entonces de que delta será igual a 4 elevado al cuadrado, 16. Ahora el producto. Menos por más, menos, y menos por más, negativo. 4 por 1 y por 4 es igual a 16, y delta es igual entonces igual a 0. En el caso de que el discriminante nos dé igual a 0, significa de que las raíces de esta función van a ser iguales. A este caso le llamamos la raíz doble. Va a existir un único punto de tangencia, es decir, de corte de la gráfica con el eje de las X, que a su vez, en este caso, va a coincidir con el vértice. Como podemos observar, realizando el esbozo de la gráfica de la función dada, vemos cómo en este caso las raíces, en este caso, coinciden en un único punto, en menos 2 en X, y a su vez tiene la característica de que también coincide con las coordenadas del vértice. Para el tercer y último caso que se nos puede presentar, tenemos, por ejemplo, la función y igual a x al cuadrado más 2x más 3, siendo el valor de a 1 positivo, el valor de b 2 positivos y el valor de c 3 positivo. Entonces, analizando el discriminante de los presentes valores, tendríamos el valor de b elevado al cuadrado menos 4 que multiplica a y que multiplica al valor de c. Tenemos b al cuadrado, b era igual a 2, luego el valor de a es igual a 1 y el valor de c es igual a 3. Como siempre, resolvemos primero la potencia es igual a 4 y luego el producto. Menos por más es menos y menos por más seguiría siendo menos. Luego, 4 por 1 y por 3 es igual a 12 y el diferencial sería igual a negativo 8, 4 menos 12, menos 8. Como podemos observar, el análisis del discriminante nos dio un valor negativo, es decir, menor que 0. Siempre que el discriminante nos arroje un valor negativo, significa de que esta función tiene raíces no reales, es decir, significa que gráficamente la gráfica de la función no va a intersectar nunca al eje de las X. Si realizamos la gráfica de la presente función, podemos observar cómo su gráfica pasa muy por encima del eje de las X, pero en ningún punto va a cortar jamás el eje de las X. Es así como utilizamos el discriminante para analizar las raíces de una función dada.